En medio de un mundo en el cual nosotros vivimos, las personas se preguntan si habrá algo positivo al final, si habrá una mejoría de las cosas que están en nuestro entorno. Cuando esperamos, por ejemplo, el tiempo de las elecciones para un nuevo presidente, la nación entera tiene su esperanza puesta en que vendrán mejores días. Vivimos en un mundo en el cual la palabra clave que todos tenemos en común es la palabra esperanza. ¿Será que la Biblia nos ha dejado a ciegas en cuanto a lo que ha de pasar en un futuro y sobre qué vendrá después? ¿Quiere usted saber qué es lo que motiva y lo que sigue motivando a muchos creyentes en permanecer en la fe? Quédese aquí en el repaso de la lección de Escuela Sabática, la lección número 7, titulado Motivados por la Esperanza. Recuerden también suscribirse a su canal de YouTube, el cual les comparto que aparece aquí, es A.R. Howe Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Recuerda, por favor, de suscribirte ya si no lo has hecho, y también de que le puedas dar un like, compartir este mensaje con otras personas para que pueda llegar a muchas más y que ante todo puedan conocer las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. La segunda venida de Cristo es uno de los capítulos centrales y podríamos decir medulares de las Sagradas Escrituras. De las 1845 referencias que encontramos en la palabra de Dios, por lo menos de esos 1845, al menos una cantidad aproximada de 260 capítulos en el Nuevo Testamento hacen referencia en cuanto a la venida de Cristo. Por otro lado, de esos 260 capítulos, al menos unos 25 versículos lo mencionan. ¿No parece acaso asombroso e interesante que la Biblia nos describa con respecto a este hermoso y, por qué no decirlo, asombroso acontecimiento? Hemos estado estudiando con respecto a lo que fue la reforma, de la cual no data solamente del siglo XV, como hemos visto ya algunos héroes que estuvieron antes de Martín Lutero, héroes que los cuales nosotros llamamos los pre-reformadores, que tuvieron que ver con algunas verdades esenciales que habían sido ocultadas. Una de estas preciosas verdades que ya vimos en lecciones pasadas fue eso en cuanto a la justificación por la fe y también en cuanto a la palabra de Dios como autoridad infalible y que también como norma de fe. Ahora, una de las preciosas verdades que también faltarían por descubrirse, y no solamente estas, sino muchas otras verdades que vamos también a estar viendo en lecciones futuras, es en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero este acontecimiento, apreciados amigos que me están oyendo, llevó en cadena de muchas cosas que Dios iba a ir revelando. En los años de Martín Lutero, cuando él estaba con vida, una de las cosas que podemos encontrar en uno de sus libros de su vida, aquí tengo el nombre del libro, el cual voy a hacer referencia por si quieres leer lo que voy a decir, y se encuentra en Daniel Walter, Martin Luther and the End of the World Ministry, diciembre de 1951. En la página 17 y 18 hay una experiencia que él usó y que en este caso podríamos también decir como referencia para cada uno de nosotros, que también podríamos tener allí
presente para decir, en este caso, en cuanto a lo que Dios pudo hacer y puede seguir haciendo en cada uno de nosotros. Y es en relación con lo que es esa preparación que Dios desea que hagamos. Martín Lutero, cuando estaba con sus hijos en la mesa, de repente dice que sus hijos estaban viendo un melocotón allí todo rico. Es una fruta muy deliciosa. Y dice de que con los ojos así, de ese anhelo cuando tú quieres comerte algo, hasta que le brillaban de esas ansias de quererse comer esa fruta. Y ahora Martín usa esta referencia para decir que de la misma forma nuestros corazones deben de estar allí con ese anhelo, con esa esperanza, con ese entusiasmo, con ese deseo de que Él venga. Aunque él no era partidario de dar fechas para este glorioso acontecimiento, una cosa él tenía muy clara y era en cuanto que el Señor Jesús vendría. Este fue el pensamiento de los reformadores. Podemos hablar, por ejemplo, de John Wycliffe, que ya lo vimos en lecciones pasadas, sobre incluso algunos de los primeros cristianos de Holanda cuando vinieron acá a Norteamérica. Podríamos también decir de Wycliffe y de muchos otros reformadores, que el mayor deseo de ellos era en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero no todas las veces, apreciados oyentes, esta maravillosa verdad se mantuvo de esta forma. El siglo XVIII y XIX representó, por lo menos en los Estados Unidos, un momento de grandes cambios. Estaba, por ejemplo, lo que era el momento de la revolución industrial, una nueva cadena de pensamientos en cuanto a algunos avances tanto tecnológicos, científicos y humanísticos. En Europa ya se estaba abriendo con paz a lo que era el periodo de la Ilustración, un periodo en el cual los grandes pensadores tenían algunas ideas concernientes a la parte humana. Parecía que todo iba a ir en maravilla. Sin embargo, este pensamiento llegó incluso a influir y a estar dentro de algunas denominaciones cristianas que prevalecían en esos momentos. Una de las enseñanzas que la iglesia tuvo para ese entonces fue de que, por lo menos en lo que eran los círculos católicos, ellos creían de que Jesús vendría. Sin embargo, podemos ver de que dentro de la teología que ellos tenían, una teología influenciada por el pensamiento griego, por algunas de las filosofías de estos grandes pensadores. Y el tratar de relacionar esta parte con las escrituras los llevó incluso a malinterpretar acontecimientos que tendrían que ver con la segunda venida de Cristo y el milenio. Apocalipsis 20 era uno de los capítulos que llegó a interpretarse como un reino que ya Jesús había establecido de forma espiritual aquí en la tierra, a lo cual se le llegó a conocer como antimilenismo. Esto significa un reino milenario antes de que Jesús venga, y todo en forma espiritual se puede decir que era un reino del cual la iglesia era la precursora de este maravilloso evento. Sin embargo, otros pensamientos como, por ejemplo, podemos decir los premilenistas. Los premilenistas, que circundó en muchas iglesias el círculo evangélico, era el pensamiento de que, si bien es cierto, sabían que Jesús iba a venir, pero antes de que Jesús viniese, la iglesia iba a pasar por algunos momentos muy difíciles. Sin embargo, estos momentos difíciles tendrían un resultado solamente para aquellos que no iban a ser llevados al cielo. Teoría que luego se llegó a conocer como el rapto secreto. Entonces, ¿qué hacer en cuanto a esta gran y urgente necesidad de volver a las escrituras? Es allí entonces donde entra
lo que como adventistas del séptimo día hemos podido entender a través de las Escrituras, y es en cuanto de que Jesús vendrá por segunda vez, pero de la misma forma podemos decir que el reino será establecido después que Jesús venga, el cual se llamó la teología postmilénica, en el cual el orden establece: Jesús viene a la tierra, los que murieron en Cristo resucitarán para vida eterna, los que hayan quedado vivos y que fueron fieles a Cristo serán llevados al cielo, y aquellos que estén vivos y que no se pusieron a cuenta con Dios serán destruidos en esos momentos, y los que no murieron en Cristo se quedarán allí. Y cuando Jesús venga a establecer ya el reino en la tierra, entonces todos los que estén muertos, que no murieron en Cristo, serán resucitados, y todos, dice, serán juzgados por sus obras. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Biblia en cuanto a todo esto que te he descrito de forma breve. Pareciera mucha información la que te estoy brindando, pero vamos a intentar en programas futuros de estudiar sobre estos temas. Pero por ahora vamos a enfocarnos solamente en cuanto a la segunda venida de Cristo. Ahora, todo esto lo he mencionado con el propósito de que usted entienda la importancia de la segunda venida de Cristo y cómo era el entorno de interpretación en cuanto a los eventos escatológicos o que tienen que ver los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Cristo. Entonces ya hemos dicho de que los reformadores, ellos sabían que Jesús iba a venir, fue lo que se predicó, quizás no de una forma tan amplia como hoy en día lo conocemos. Lo que sí bien es cierto es que ellos estaban conscientes que Jesús vendría. Y una de las primeras referencias que yo quiero que nosotros veamos y que la Biblia misma nos dice es en Isaías capítulo 25, versículo 9. Voy a buscar acá mi Biblia, en mi lección lo tengo, pero lo quiero leer directamente de la Biblia. Isaías capítulo 25, el verso 9 nos dice de la siguiente manera: se dirá en aquel día: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nota aquí que entonces el profeta Isaías, ya imagínense, antes de que Jesús viniese por primera vez a esta tierra, imagínense, ya aquí se está haciendo una referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces es muy interesante ver cómo el Antiguo Testamento ya nos ha dado referencias en cuanto a la venida de Cristo. Hay otros pasajes que podría mencionarte brevemente y que los tengo aquí en mi lección, los cuales te puedo compartir para que tengas un conocimiento. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 50, el versículo 3, el salmista David, 1000 años antes de la primera venida de Jesús, declaró proféticamente que vendrá nuestro Dios y no callará. En el libro de Isaías capítulo 35, el versículo 4 dice que el profeta anima a Israel con estas palabras: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. El libro de Sofonías, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, el versículo 4 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Y así podemos ir diciendo muchos pasajes, como Juan 14, 1 al 3, también Mateo 16, 27, Judas el 14, bueno, el único capítulo es el 1, versículo 14, y muchos otros más pasajes en la Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18, nos hablan sobre la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, y si usted se pone a buscar detenidamente, se va a encontrar, apreciados amigos, hermanos que me están oyendo, de que la Biblia nos habla sobre la venida de Cristo. Entonces esto es algo que no era ajeno en los días de los reformadores,
incluso dentro de lo que era la cultura del siglo XVIII y XIX. Uno de los sacerdotes católicos, apellido Lacunza, predicó sobre la segunda venida de Cristo. Entonces vemos de que ya estos acontecimientos se estaban dando de forma paulatina y progresiva y también dentro del tiempo señalado. Entonces, yo quiero compartir con usted una cita que encontramos en el libro El conflicto de los siglos. La tengo aquí dentro de mi lección, pero de igual forma aquí tengo el ejemplar del libro El conflicto de los siglos. En la página 304 nos dice lo siguiente, comentando lo que es en cuanto a la segunda venida de Cristo. Dice: cuando los cristianos de Tesalónicas, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces, los muertos en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo: y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Y como indicaba la cita que he leído, está en el conflicto de los siglos, la página 304. Apreciados oyentes, esta hermosa cita que he leído juntamente con la Biblia, a mí en lo personal me da la convicción y me da esa fe y esa certeza del por qué yo quiero seguir en los caminos de Dios. En el trimestre pasado, ya casi finalizando la última lección, creo que fue la última lección, yo les comenté un episodio de mi vida que fue muy doloroso y que incluso me tocó compartir. En medio de la grabación estuve a punto de llorar, y fue la muerte de mi tío. Y lo traigo aquí como ejemplo nuevamente en este repaso, porque una de las cosas que está incluida dentro de la segunda venida de Cristo es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y amigos que me oyen, lo que voy a decir, lo voy a decir con esa firmeza, con esa convicción, con esa creencia que tengo, y que yo pienso que no estoy haciendo mal con decirlo. Pero una cosa que yo te puedo decir, porque hay fe de eso, es que mi tío, gracias a Dios, se puso a cuentas con el Señor Jesús, y yo sé que lo voy a ver cuando Jesús venga. Ya sea que me toque morir o no me toque morir, lo único que yo sé es que lo voy a ver en su segunda venida. ¿Sabes por qué? Porque mi tío, en el hecho de su muerte, él aceptó a Jesús, confesó cada uno de sus pecados y fue ungido y pudo morir en paz. Yo no entendía por qué mi tío tan joven, apenas con 55 años de edad, tuvo que morir. Pero lo que sí es cierto, amigos, es que la muerte de mi tío ha servido de bendición, porque en mi vida personal hay muchas cosas que se han mejorado. Y yo sé que así como mi tío murió creyendo en Jesús, apreciado amigo, yo no sé si has tenido algún familiar que ha muerto, o si quizás en estos momentos tengas algún amigo o alguien muy cercano a ti que no está en la iglesia ahorita mismo. Nosotros, como creyentes, tenemos esa gran misión. ¿Y tú sabes cuál es? La de reconciliarnos con Dios, estar a cuentas con Él y de buscar a otros. Porque si tú quieres ir al cielo, yo no creo que te quieras ir solo. Entonces, hoy nos toca a cada uno de nosotros buscar a aquellas almas que no conocen del mensaje, o incluso aquellas que han conocido y que no tendrán quizás todo el conocimiento que tú tengas. Comparte con otras personas. Por eso es que yo insisto cada vez que voy a grabar, doy el nombre del canal y digo comparte con otras personas, suscríbete. ¿Por qué? Porque, apreciados amigos, este canal está en las manos de Dios. Es Dios
el que conduce cada grabación, porque mi anhelo y mi deseo es que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Y este año yo tomé la decisión de que este canal iba a servir para llegar a muchas personas. Es la forma como yo le puedo servir a Dios de corazón. Y yo te invito en el nombre de Jesús de que usted pueda también ser útil para que la venida de Cristo Jesús pueda ser un hecho del cual yo sé que está sumamente cerca. Porque las señales en su mayoría ya se han cumplido. Son pocas las cosas que faltan por cumplirse. Y yo sé que ese poquito que está por cumplirse se cumplirá pronto. Pero, ¿qué estamos haciendo para prepararnos? Espero que esto que te estoy diciendo te sirva de reflexión y a mí también me siga sirviendo de reflexión, porque muy pronto hemos de ir al hogar que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Bien, como estaba diciendo entonces, la venida de Cristo es algo muy importante y relevante, que Jesús incluso prometió antes de irse. En Juan 14, del 1 al 3, podemos ver esa referencia donde Jesús indica a sus discípulos de que no tengan miedo, que crean en Él, de que Él irá a preparar lugar para cada uno de sus discípulos y también de nosotros. Y dice, si en la casa de mi Padre no hubiese moradas, no se los hubiese dicho. Dice que fue a preparar lugar para nosotros. Pero no es que Jesús ahora está como un arquitecto, un ingeniero civil, construyendo mansiones, no. Él está proveyendo ese espacio. Jesús, como lo vamos a ver ahorita dentro del estudio, fue allá arriba al cielo a interceder por nosotros para seguir esa obra de salvación, porque no solamente bastó con su muerte. Cuando usted acepta a Jesús de todo corazón, allí Jesús empieza a hacer esa transformación progresiva. Y es lo que Dios nos está invitando, a que hagamos un cambio de corazón. Y este cambio es únicamente posible cuando permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones. Pero mira, dentro de la espera de ese tiempo, porque si bien es cierto Jesús dijo que vendría pronto, Apocalipsis 22:20, pero entendamos algo, amigos, el pronto de Dios no es ese pronto de nosotros acá en la tierra. Cuando te dicen que, ay, que ya vengo pronto, que voy a hacer esto pronto, se espera como que los resultados sean rápidos. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 11, de que en el tiempo de Dios es diferente. Para Dios un día puede ser 1000 años y 1000 años puede ser un día, porque Dios está fuera del tiempo de nosotros. Y muchos dicen que se burlarán diciendo que Jesús no ha venido, pero ese supuesto largo, dice la palabra de Dios, que es para que muchos procedan al arrepentimiento. Así como en tiempos de Noé, por 120 años se estuvo predicando de que iba a venir un diluvio y la gente, algunos creyeron, pero en el camino se fueron desanimando y terminaron burlándose. Y dice que esa fue, podemos decir, la peor prédica del tiempo, porque solamente 8 se salvaron, imagínense. Y esos 8 que se salvaron eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces, pero aún así vemos cómo la misericordia de Dios llegó a salvar a esas 8 personas y los animales que estaban dentro del arca. Y dice la palabra en Apocalipsis 13 que la cantidad de gente que se perderá será como la arena del mar. Entonces yo no me quiero contar entre esa multitud de perdidos. Yo quiero contarme entre aquella multitud de los que van a ser redimidos también. Pero una cosa, preciado amigo, es que mientras estamos esperando la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos una misión acá en la tierra. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 1, el versículo 9 al 11 nos dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahora, noten aquí que Jesús estaba ascendiendo al cielo. Estaba ascendiendo
Y los discípulos, antes que Jesús ascendiera, decían: Señor, pero ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Entonces dice que el Señor Jesús le dice: a vosotros no les toca saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Esto está en Hechos 1:7. Entonces ahí donde viene la promesa del Espíritu Santo, de que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Y aquí entonces donde viene la parte que leí de Hechos 1. Entonces, si bien es cierto, en esta espera del tiempo hay algunos factores que debemos tener en cuenta de esa misión. Uno, no cuestionar, no poner fechas, porque nadie sabe cuándo Jesús va a venir. Lo otro es aguardar la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, rogar cada día para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y la otra parte que acabé de leer es en anhelar la segunda venida de Cristo. Así como ellos le vieron subir en esa nube, dice que también así va a venir. Entonces, nosotros, amigos, debemos tomar en cuenta esta cita que está dentro de la lección. En la página 73 dice lo siguiente, en el último párrafo: miren lo que corresponde en cuanto a esa preparación que debemos tener. Dice: uno de los primeros líderes adventistas, Luther Warren, solía decir a los jóvenes: la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados. El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a cada uno de nosotros. Examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Es un llamado a vivir de una manera piadosa. No puede haber neutralidad ante la luz resplandeciente de la gloria del regreso de Cristo. Y también yo podría decir, según lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, que dice: aguardando la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo. Pero esa bienaventurada esperanza nos debe llevar, como dice más abajo, ser un pueblo celoso de buenas obras, que viva en esa piedad. Yo no puedo decir que deseo que Jesús venga cuando todavía en mi corazón hay rasgos que todavía están ahí presentes, que me enojo con mi prójimo, que de repente desconfíe de Dios muchas veces, que muchas ocasiones quiera cuestionar lo que Dios me dice. Y podemos decir muchas cosas que quizás estemos fallando. Amigo, que me oyes, y hermanos también, porque esto va también a muchos hermanos adventistas. Nosotros debemos tener esa disposición, no solamente de reconocernos pecadores, sino también de que, aparte que nos reconocemos pecadores, permitir que Jesús, a través de su Espíritu Santo, pueda hacer ese cambio en nosotros. Porque nosotros podemos decir: Señor, ayúdame a cambiar. Pero ¿será que yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo pueda transformarme? Entonces, nosotros debemos tener esa preparación constante. Ser como como dice la parábola de las 10 vírgenes. 5 reservaron aceite extra. Tenían aceite, sí, pero como el novio demoraba para llegar, dice que a las otras 5 le fueron a pedir aceite, a las que tenían aceite de reserva, y decían que no, que lo que tenían era para ellas. Y todas después dice que quedaron ahí cabeceando y se durmieron. Hasta que después vino una voz que decía: levántense, que viene el novio. Ahí fue cuando las otras 5 insensatas estaban ahí viendo cómo entraban. Y dice que no pudieron porque no tenían aceite de reserva. Y entraron las otras 5 que sí habían guardado el aceite extra. Esto nos enseña algo muy importante. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y en este caso podemos ver que las vírgenes no era de que quieran ser egoístas con las otras, sino es que lo que Dios ya me ha dado, no lo puedo, yo no te puedo dar algo para salvarte, porque la salvación, amigos, es individual. El Espíritu Santo, todo Dios nos ha dado
el Espíritu Santo. Pero esa experiencia, quizás tú dirás, bueno, yo sí me bauticé, no ha habido una reforma quizás en mi vida, siento que hay cosas que todavía están allí. Pero amigo, hermanos que me están oyendo, la medida del Espíritu Santo que tú vayas a tener es en la forma en que tú te relaciones con Jesús. Es la única forma en la cual nosotros podemos decir que Dios nos va a ir cambiando. Usted debe tener un encuentro cercano con Cristo. De esta forma únicamente podremos tener una relación estrecha con Dios y prepararnos para este acontecimiento que, como vengo diciendo, será el más hermoso e importante de la historia humana. Hemos estado hablando sobre la segunda venida de Cristo, que esto no era ajeno a los reformadores y que fue incluso también la esperanza de la iglesia primitiva en los primeros siglos. Pero también decía de que no todo el tiempo fue así, porque después de los reformadores, cerca del siglo XVIII y XIX, había muchas corrientes o muchas interpretaciones en cuanto a la instauración del reino de Cristo. Algunos decían de que el reino ya estaba entre ellos porque en medio de ese auge económico, esos grandes avances que se estaban dando, se creía incluso de que el reino estaba así instaurado espiritualmente, y otros decían de que no, de que Jesús vendría, pero antes de que Jesús vendría, la iglesia no iba a pasar por las grandes tribulaciones, sino solo aquellos que no se habían preparado. Todas estas interpretaciones que luego se fueron modificando, y es lo que se conoce como dispensacionalismo, es el término. Disculpenla porque es una palabra bastante complicada. Pero esta interpretación enseña de que una parte que es dejada, aquella que todavía tiene como oportunidad de prepararse, y que incluso se han hecho muchas películas en cuanto a esto, Left Behind, dejado atrás, ¿verdad? En una de las películas que tuvo bestseller cerca del año 2000. Y entonces todas estas interpretaciones variantes que se han dado incluso en estos días, hay muchos hermanos que dicen que viene el rapto y bueno, usan algunos versículos mal interpretados para respaldar esta idea. Sin embargo, amigos, esto no es lo que las escrituras nos enseñan. Hay un principio muy importante, porque entre tantas interpretaciones que vivimos día con día, nos llegamos a preguntar, ¿pero qué es la verdad? Bueno, la Biblia dice en San Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, note aquí de que la clave para no interpretar las escrituras según lo que yo creo, o como me conviene interpretarlo, no se trata en cuanto a una interpretación personal. La Biblia incluso nos habla en otro pasaje que está en 2 de Pedro 1, 19 al 21, que los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo y que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces, un principio que debemos entender es que para yo poder conocer la verdad, es que debo permitir que la verdad esté impregnada en mi vida, y esa verdad va a ser impregnada o va a estar en mi vida si yo permito que el Espíritu Santo venga. Sé que Él los guiará a toda verdad, y el Espíritu Santo no hablará por su cuenta, sino que hablará de mí, esa referencia a Jesús, y nos llevará a toda verdad y nos indicará lo que ha de venir. Dentro de ese momento turbulento, podríamos decir, de la historia del cristianismo post-reforma, se levantó en Estados Unidos un hombre el cual se llamó Guillermo Miller, o como dicen William Miller también
Guillermo Miller, William Miller en inglés, un humilde granjero que había por un momento de su vida dudado de la escritura porque él era bautista y él había dudado un poco de las escrituras con tantas interpretaciones. Imagínense, era una época muy dura de que será realmente la verdad, pero al mismo tiempo dice que esa duda lo llevó no a alejarse de Dios, sino a acercarse más a Dios, y de buscar en este hermoso libro que es la Biblia, empezó a estudiarse de forma sistemática las escrituras. Él empezó desde el libro de Génesis y dice que ordenadamente iba leyendo las escrituras. Y él decía que hasta que no entendiera un pasaje de que estaba leyendo, él iba a pasar al siguiente. Y tan solo con Biblia, una concordancia bíblica, un bolígrafo y un cuaderno, empezó a estudiar muchas verdades. Y cuando él veía que había muchos acontecimientos relacionados con el tiempo, como todo había tenido un cauce dentro de esa línea correcta, dentro del reloj de Dios, él llegó a descubrir una hermosa verdad, que Jesús pronto iba a venir. Y dice aquí, leyendo un poco lo que sería el entorno de lo que él vivió, mira lo que dice el libro el libro Sylvester Bliss Memoirs of William Miller, o sea, memorias de Guillermo Miller, en la página 67. Mira lo que dice en cuanto lo que te estoy comentando. Y también la cita, bueno, esa es una de las citas, pero también voy a leerte del capítulo 19 del conflicto de los siglos, la página 317. La primera que voy a leer es esta del conflicto de los siglos. Dice: un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las santas escrituras, o sea, Guillermo Miller, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Y en la segunda cita que te indiqué, que está en Memoirs of William Miller, en la página 67, dice: a medida que Miller estudiaba las escrituras, fue descubriendo a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Su testimonio personal fue: en la Biblia encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para cada enfermedad del alma. Perdí todo gusto por otras lecturas y apliqué mi corazón a obtener sabiduría de Dios. Entonces, amigos, aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice que la revelación de Jesucristo, lo que ha de revelar lo que ha de suceder en los últimos días. Y dice que bienaventurados los que leen las palabras de este libro, los que oyen y los que ponen en práctica las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y en el tiempo de Guillermo Miller habían pasado ya muchos acontecimientos, y ahí es cuando cerca del año 1840 este hombre le indica a Dios que si era la voluntad de Dios que él compartiera con otras personas todo lo que él venía estudiando, porque él ya había estudiado con anticipación estos mensajes, él iría entonces a compartir este mensaje, si en verdad era de gran importancia. Y vamos a ver ese mensaje que él descubrió, porque no solamente tenía que ver con la segunda venida de Cristo, sino con una de las profecías más largas del tiempo bíblico y que tendría cumplimiento en los días de Miller. Vamos a ver entonces cuál fue esa profecía que él llegó a descubrir. Ya hemos visto entonces que Guillermo Miller, o William Miller como también se le dice en inglés, en este caso vemos de que él había descubierto una hermosa verdad, que Jesús pronto vendría. Pero antes de decirles con detalles sobre esta profecía, yo quiero leer lo que dice Marcos capítulo 1, el versículo 15. Decía: el tiempo se ha cumplido, o sea, Jesús decía, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios tiene, apreciados amigos, un reloj, el cual cada uno de sus planes se irán cumpliendo. Por ejemplo, Gálatas 4:4 dice que llegado el tiempo, Jesús, en este caso dice, nació de mujer conforme a la ley en el tiempo que Dios había señalado. En Romanos capítulo 5, verso 6, encontramos que llegado el tiempo, Cristo Jesús vino a morir por nosotros. O sea que en el tiempo de Dios cada acontecimiento se fue dando. Y ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque hay un pasaje que fue el descubrimiento más grande, podríamos decir, en los tiempos de Miller. Y es Daniel 8:14. Cuando él estaba estudiando la Biblia, de forma ordenada, como te lo he dicho anteriormente, se encontró con este interesante pasaje que fue, como que dice, el detonante en forma positiva para descubrir una de las grandes profecías que estaba allí ocultada y que nadie había descubierto. Dice Daniel capítulo 8, verso 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En estudios anteriores hemos visto de que el principio bíblico y profético nos enseña, por ejemplo, en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, nos habla de que dentro del tiempo de Dios, un día se representa un año, ¿sí? En sentido cómputo bíblico. Pero dice ahí de que hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. ¿Esto cómo se entendería? ¿De qué forma? 2300 tardes y mañanas, ¿eso qué tiene que ver? En los días de Miller, apreciados amigos, se estaba la enseñanza popular que el santuario era la tierra. Como ya te indiqué, las bases de la introducción de esta lección, vemos de que en los días de Miller se enseñaba de que pues el reino estaba instaurado de forma espiritual y otros decían de que Jesús vendría, pero que se prepararía la vida de algunas personas para disfrutar de ese reino, e incluso la iglesia no pasaría por una tribulación, lo que conocemos más adelante como dispensacionalismo. Entonces, todas estas vertientes, ¿verdad?, nos llevan a preguntarnos, pero ¿qué es la verdad? Entonces, Guillermo Miller empezó a estudiar detalladamente y él decía, bueno, las 2300 tardes están allí, pero luego cuando siguió estudiando se encuentra en Daniel capítulo 9, que va a ser nuestra siguiente parte del versículo que vamos a estar estudiando. Pero una gran verdad Guillermo Miller había descubierto, y esa gran verdad era de que el santuario iba a ser purificado. Y él decía, bueno, 2300 tardes y mañanas, según la Biblia 2300 días, y sacando el cómputo, él decía 1844 va a ser la fecha en la que Jesús vendrá a purificar esta tierra y establecer el reino. Pero vamos a ver en la siguiente parte cómo él llegó a esa conclusión, cómo llegó a esa enseñanza, y es lo que se conoce como la profecía de más largo alcance, que tuvo su cumplimiento en una parte, y que la última parte de la profecía, allí tú y yo estamos dentro de esa parte profética. ¿De qué forma entonces Guillermo Miller llegó a la conclusión que en 1844 sería la fecha en la que Jesús iba a venir? Y quizás te vas a alarmar un poco cuando digas, pero Andrews, ¿de qué me está hablando? Si él estaba diciendo anteriormente que los reformadores, que Martín Lutero incluso no estaba de acuerdo con poner fecha, ¿y cómo era que me está diciendo él de que este hombre, Guillermo Miller o William Miller, le puso fecha a la segunda venida de Cristo? Bueno, quiero decirte lo siguiente, y es lo que te voy a compartir rápidamente. Dentro también de la lección hay una parte biográfica, de la cual voy a leer en del capítulo 20 del conflicto de los siglos, la página 351. Solamente un pedazo te voy a leer. ¿Por qué
sea, ¿por qué si ya Dios estaba guiando a Guillermo en el estudio de la Biblia, que todo estaba guardando relación y concordaba, cómo era ahora que 1844 era la fecha? Porque algo que sí debo de ser honesto es que Jesús no vino el 22 de octubre de 1844. eh, y quiero aclarar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la que está constituida oficialmente hoy, no fue la que promovió fechas como algunos videos vistos por ahí que dicen que los adventistas somos expertos poniendo fechas. No. Quiero aclararles de que en el tiempo de Guillermo Miller no existía Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista se constituyó como organización religiosa en 1863, o sea, mucho tiempo después de 1844. Este grupo se le dio a conocer de los que estaban estudiando la segunda venida de Cristo como mileritas, ¿verdad? Y del cual se desprendieron más adelante cuando se le conoce como el Gran Chasco, que Jesús no vino en 1844. De ahí emergieron otras denominaciones con otras interpretaciones y otras pues se rezagaron y no quisieron seguir ahondando en el asunto. Pero algo que sí te puedo decir es que Dios tenía un propósito y es el que te voy a leer. Dice, como los primeros discípulos, William Miller y sus colaboradores no comprendieron enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hace largo tiempo en la iglesia, que fue el que te estaba indicando en cuanto al milenio y todo lo demás, dice, les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que dieran al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Y nos sigue diciendo en la página 352 del mismo libro El conflicto de los siglos, sin embargo Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo, a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. Me detengo aquí, más adelante te termino de leer la cita. Algo bien cierto era que Dios necesitaba de que la iglesia se despertara porque había caído en un letargo espiritual. Y muchos decían, bueno, total, Jesús va a instaurar el reino aquí, así que bueno, podemos vivir cómodamente. Otros decían, ya el reino está instaurado espiritualmente, la iglesia es la que representa ese reino. Pero lo que sí Dios quería era que su iglesia despertara. Y es el punto y el centro de esta lección, el cual he tomado tiempo para estar explicando todos los detalles. Y voy a decir rápidamente, aquí voy a poner un gráfico, ¿sí? En cuanto a las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. Y es que si tú te pones a ver, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí en el gráfico lo pueden ver, pero lo voy a leer según Daniel capítulo 9, versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Hay mucha información en ese versículo, que ahorita voy a intentar explicar rápidamente. Dice el versículo 25 del capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a tratar de rescatar rápidamente algunas ideas. De igual forma, estoy poniendo el gráfico para que lo puedan entender un poco más. 70 semanas están determinadas, en el hebreo están cortadas esas 70 semanas. Y esas 70 semanas que dice allí en Daniel 9, están cortadas. Ahora, dice Guillermo, pero esas 70 semanas, ¿de dónde están cortadas? Yo te invito a que por favor leas el capítulo 8 y capítulo 9 de Daniel, que por el tiempo no me voy a explayar a explicar todo, pero si tú lees ambos capítulos vas a ver que hay una gran relación entre un capítulo y el otro. Entonces, Guillermo Miller llegó entonces a decir de que esas 70 semanas estarían cortadas de las 2300 tardes y mañanas, ¿ok? Que en terminología bíblica esos son 2300 años, por eso que Daniel se asombró y él lo entendía, o sea, él entendió todo lo del capítulo 8, o sea, que todo lo que se le explicó la visión, por esa última parte no la llegó a entender, ¿sí? Entonces, como no la llegó a entender, dice que se llegó hasta incluso a enfermar, estuvo algunos días enfermos. Entonces, por lo tanto, esa otra parte de la profecía, luego el ángel Gabriel le viene y le explica y le dice, bueno, 70 semanas de esas 2300 tardes están determinadas sobre tu pueblo para que pasen ciertos acontecimientos y dentro de esas 70 semanas van a haber 69, es decir, 62 para una cosa, 7 para una y 62 para otra, y luego va a sobrar esas 70, van a sobrar una semana, en la cual a la mitad de esa semana se le va a quitar la vida al Mesías, y luego lo que resta entonces también va a pasar algunos acontecimientos. Entonces, resumiendo lo que son esas 70 semanas, si multiplicamos 70 por 7, esto nos da 490, en este caso días, que ya aprendimos que sería años, ¿verdad? Como se habla de semanas, si una semana está compuesta por 7 días, 70 por 7 da 490 semanas o años, ¿verdad? Y entonces ese fue el tiempo determinado para los judíos. Y hay algunos acontecimientos que tienen que ver con el pueblo judío. El primer acontecimiento dice, dice que el versículo 25 dice, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. O sea, que dice aquí, habrá 7 semanas, o sea, la primera parte, 7 semanas, son 49 años, 7 por 7, 49. Y luego dice, sigue diciendo aquí, y dice de las 62 semanas, y 62 semanas, o sea, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, van a haber 2 tiempos, 7 semanas para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, luego dice 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, o sea que 7 semanas determinadas para la construcción del pueblo, el templo y todo lo demás, que son 49 años, ¿verdad? Luego entonces dice que habría, y esto hay referencia, te lo puedo, déjame buscarlo rapidito. En el libro de Juan capítulo 2, versículo del 20 al 22, ahí nos habla de ese tiempo, ¿no? Que duró en cuanto la construcción del templo, ¿sí? Entonces, para que puedas tener referencia a lo que te estoy diciendo. Y entonces vemos aquí de que la profecía se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir, ¿verdad? Entonces, luego dice allí que quedarían 62 semanas. Cuando multiplicamos 62 por 7, porque acuérdense que una semana tiene 7 días. Cuando nosotros llegamos a multiplicar 62 por 7, esto nos da a 434 años o 434 días, ¿verdad? Día o año, ¿verdad? 434, sumamos 434 más 49, que son de las primeras 7 semanas, esto da un plazo de 483 años, casi 500 años.
Y hay algo muy interesante porque el número 400 en la Biblia representa algo muy, pero muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo que Israel iba a estar allá en Egipto, cautivo, ¿verdad? En la esclavitud. Pero dice que a Abraham se le indicó que iban a pasar 430 años allá y luego saldrían. En ese tiempo se cumpliría entonces la salida del pueblo de Israel a ser libres para ser luego constituido un pueblo. Y es interesante ver que cuando el pueblo judío, según Jeremías 25, la profecía de las 70 semanas, y Daniel estaba familiarizado con este concepto, entonces es muy interesante ver cómo todas las piezas van encajando. Razón tenía Daniel para decir, ajá, pero ya se está aproximando el fin de las 70 semanas según Jeremías 25, y cómo era que faltan 2300 semanas, faltan 2300 años todavía para que el santuario sea purificado. Porque recordemos que en el tiempo de Daniel, cuando Nabucodonosor llega, destruye el templo, de todo queda devastado, pero ya había luego pasado el reino de Babilonia y luego viene el reino de los medios y los persas, según Daniel capítulo 5, el último versículo, y Daniel 6, que viene el reino de los medios y los persas. Entonces ya estaba por cumplirse la profecía de que el pueblo vendría. El capítulo 7, versículo 7 al 13, nos indica entonces que dentro del estudio que Miller tuvo, en el tiempo de Artajerjes, porque habían venido otros reyes, pero dice que en el tiempo de Artajerjes fue que se cumplió esto, porque había pasado Ciro, había pasado Darío, y luego entonces Artajerjes, que da el decreto para que Israel salga y reconstruya el templo, lo que vendría siendo el segundo templo. Y lo interesante, apreciados amigos, es que esto dice llegaría hasta el Mesías príncipe. El pueblo de Israel sale en el otoño del año 457 y 483 años después nos lleva al año 27 después de Cristo, y en el cual pues Jesús es bautizado. Allí dice Mateo 3 del 15 al 17 dice de que el Espíritu Santo, y también el libro de Hechos capítulo 10 versos 36 y 37 indica que Jesús fue ungido como el Mesías esperado. Entonces vemos aquí que todo esto nos lleva a una sola cosa: el tiempo de Dios se estaba cumpliendo. Y luego vemos de que, si bien es cierto, estaba el templo en el tiempo de Jesús, pero una gran verdad que luego Juan escribiría en Juan capítulo 1 verso 14, que el verbo se hizo carne y vino a morar con nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces esta palabra vino a morar con nosotros en hebreo es tabernacular, es la parte donde Dios quiere hacer esa tienda, quiere morar con nosotros, quiere estar con nosotros. Y luego vamos a ver que la última parte de la profecía, después del año 27, 3 años y medio después del ministerio de Jesús, año 31 Jesús muere, da su vida por cada uno de nosotros. Luego, es a la mitad de la semana, sigue diciendo el versículo 26 y 27, indican de que iban a haber algunos acontecimientos revolucionarios que se iban a dar, y dice que a la mitad de la semana se quita la vida al príncipe, el sacrificio de la ofrenda se termina, y entonces 3 años y medio después de la mitad de esa semana última que quedaba de las 70, el reino pasaría entonces, o la oportunidad de ser pueblo escogido pasa de los judíos a los gentiles. Y esto se llegó a cumplir luego cuando Esteban es apedreado en el año 34. Allí ya entonces el reino pasa a los gentiles. Vemos las cartas de Pablo, ¿verdad?, que nos hablan sobre todo esto que Pablo hizo, ¿verdad? Y incluso Pedro dice, he entendido, en Hechos 10 dice, he entendido de que Dios no hace acepción de personas. Y entonces vemos aquí que esta gran verdad llega a nosotros hoy. Entonces Guillermo Miller llegó a decir, bueno, pasaron los 70 semanas, los 490 años, quedan 1810 años. Y ahí entonces donde del año 34, esos 1810 años que quedan,
nos datan a 1844. Ahora, yo te dije que iba a terminar de leerte la cita que estaba leyendo hace un momento y la dejo para el final porque ya estamos en la última parte. Conflicto de los siglos, la página 352. Nos indica entonces que Dios permitió que la enseñanza popular de ese momento de que el santuario era la tierra, como era lo que se estaba dando, Él permitió que dentro de todo eso la gran verdad brillara, en este caso que Jesús iba a venir. Y realmente cuando nos podemos analizar esto, porque te podría seguir diciendo más a profundidad, pero cuando nos podemos ver esto, la profecía no estaba mal, porque hemos visto que las cosas se cumplen en el reloj de Dios cuando se tiene que cumplir. Lo que estaba mal era el sitio, o sea, las fechas estaban bien. En 1844 pasó algo muy interesante, y era de que así, o sea, y tomando como referencia otras partes de la Biblia que podría mencionarte, por ejemplo Levítico 16, había algo muy importante que se hacía dentro del santuario y que va a ser el estudio de esta próxima semana. Y era de que dentro de todos los sacrificios que se hacían, las ceremonias y demás, había una que se apartaba una vez al año, y esta era la ceremonia de la expiación, o como se conocía en el hebreo, el Yom Kippur, en la cual el sumo sacerdote una vez al año entraba a esa parte conocida como lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y que ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote para expiar los pecados. Primeramente tiene que expiar los suyos para poder estar allí, para expiar luego los de los demás de la nación israelita, y así poder estar a cuentas con Dios. Entonces, indica ahí entonces de que esa era la última fase para que el pueblo estuviera bien con Dios. Jesús muere por nosotros, pero la última fase del plan de salvación estaba por cumplirse. En 1844, el 22 de octubre de 1844, Hiram Edson, otro también que luego, que los que estaban esperando la segunda venida de Cristo, Dios le muestra una visión en el cual pues él ve a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo, y ahí ve entonces cómo inicia la obra de intercesión por cada uno de nosotros, y él ahora entonces comparte esta verdad. Y yo quiero reafirmar lo que te estoy diciendo, porque incluso él luego lo llevó a leer. Yo quiero compartirles rápidamente lo que dice Hebreos capítulo, ya les indico el capítulo. En el capítulo 9, versículo 1 al 3, dice: ahora aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora note más abajo lo que sigue diciendo en Hebreos 9, capítulo 9, ¿sí? Versículo 24 dice, porque, vamos a leer el versículo 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Esto está en Hebreos 9, versículo 23 al 28. Amigos, la gran verdad que yo te puedo decir de todo este estudio es, número uno, la venida de Cristo es algo
que no es invento humano, es una gran verdad de parte de Dios. Y número 2, hemos entrado en la última parte de la profecía. Se está llevando lo que se conoce como el juicio investigador, en el cual se está llevando una investigación exhaustiva de cada una de nuestras vidas. Y no porque Dios no sepa lo que está pasando, sino que se está dando un registro de todas nuestras acciones, para que todo eso quede allí, y en el momento de que cuando seamos juzgados hay una prueba de lo que se nos va a decir, ya sea para salvación o para condenación, pero Dios actúa con registros fieles para que no sea dejado en duda la forma en cómo Dios procede. La última parte de la cita del conflicto de los siglos, la página 352, nos dice: el mensaje tenía por objeto probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, debían pues probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con gozo el advenimiento de su Señor. El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Amigo que me oyes, toda esta información que te he dado quizás ha sido mucha, pero lo que sí quiero que se te quede al menos es lo siguiente: Jesús está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Él está allí, está para que tú, yo y todos los que querramos vayamos ante Él, confesemos nuestras faltas, nos purifique, nos prepare día con día, nos santifica a través de su Espíritu Santo. Así como Guillermo Miller descubrió la verdad de la segunda venida y de que Jesús pronto vendría, hoy también nosotros somos llamados a prepararnos, a estudiar más diligentemente la palabra de Dios y sobre todo a ayudar que otras personas puedan prepararse, porque ya muy pronto, apreciados amigos, Jesús vendrá. ¿Quiere usted prepararse para este maravilloso evento? Le invito a que pueda ser parte de esta oración que he de hacer. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar a través de su palabra todas estas hermosas verdades, su maravillosa venida que pronto ha de darse en este mundo. Prepara nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a vivir vidas piadosas y ser ejemplo de otras personas, para que podamos prepararnos, podamos encontrarnos con usted pronto en las nubes de los cielos. Bendito sea su nombre en todo momento. Guárdanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo, por acompañarme en este estudio especial de la lección. Y no te pierdas la otra parte de este estudio de esta próxima semana, que tiene que ver con el santuario. Vamos a ver algunos detalles adicionales. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi mayor anhelo y deseo. Bendiciones.